Es un gusto poder estar aquí. Realmente Dios nos plantó en una congregación en la ciudad de Oaxaca. Cuando ustedes visiten esta hermosa ciudad, pueden visitarnos. Estamos en el Deportivo Oaxaca, una congregación que Dios ha bendecido, que nos ha permitido, y estamos en esa batalla de alcanzar a Oaxaca para Cristo. Así como yo creo que ustedes tienen el deseo de que Monterrey sea alcanzado para Cristo. Necesita nuestro país, necesita a Dios. Él es la medicina, Él es nuestra esperanza, y la iglesia es la esperanza del mundo. Muchas gracias, pastor, por darme la oportunidad de estar aquí. Estamos en una gira invitándoles en primer lugar, a volver a Dios por las mañanas, lo que le llamamos el devocional o tu culto personal. Dios puso eso en mi corazón hace 14 años, cuando yo estaba vacío, tenía éxito en los negocios, éxito en la iglesia, en el ministerio, pero vacío por dentro. Algo se había secado en mí. Yo comencé a practicar un devocional todas las mañanas a las 5 de la mañana y Dios me empezó a hablar allí. Después empezamos a escribir lo que Dios ponía en nuestro corazón, lo compartimos con la iglesia. Estuvimos por 10 años regalando un devocional cada mes a la congregación. Después se hizo un poquito más extensivo a mucha gente, 20,000 devocionales por mes donábamos. Y después empezamos un ministerio por WhatsApp. Son 2 minutos de un devocional, cita con Dios, que se envía a más de 50,000 personas por día, todos los días sin fallar. Lo hemos hecho durante más de 10 años. Y hace 3 años comenzamos un ministerio de escribir todo lo que Dios nos ha hablado en esos devocionales que he tenido. Están aquí en este libro devocional. Ya llevamos 3 años escribiendo un devocional cada año, y el propósito de esto, amados, no es vender un libro. Nosotros todas las ganancias que obtenemos por la venta del libro lo donamos a pastores cubanos. Estamos dándole a 100 pastores cubanos $20 mensuales. Ellos están viviendo una situación muy difícil, muy caótica, y estamos apoyando a 100 pastores cubanos. Queremos en este año ampliar ese ministerio y apoyar a más pastores allá en Cuba. ¿Por qué? Porque al rato les voy a comentar, cuando yo no tenía nada, cuando no teníamos zapatos, hace más de 40 años, un pastor cubano envió $20 a mi padre, que era pastor, y con eso pudimos comprar un par de zapatos para un desfile donde yo tenía que participar. Y de ahí, no sé si ahora estoy bendiciendo a los hijos de este pastor, a los nietos de este pastor, pero Dios puso en nuestro corazón eso. Nosotros venimos cubriendo nuestros gastos en toda la gira que hacemos, para que íntegramente lo que obtengamos por la venta de este libro se pueda bendecir a un pastor cubano. Eso es lo que venimos haciendo, pero además instándole a la iglesia a que haga su culto personal, a que participe de la oración por las mañanas. ¿Por qué por la mañana? La Biblia dice que es por la mañana, amado, y si la Biblia lo dice, simplemente hay que obedecer, ¿verdad? Veo que ustedes tienen oración aquí, intercesión en la mañana, y ese es el plan de Dios, que podamos darle nuestros primeros minutos del día a Dios. Y ese es el devocional en sí. Es una cita donde Dios está ahí presente. Él está esperándonos porque nos anhela, y Él quiere que participemos de su presencia. Quiero compartir con ustedes una palabra, y en Josué capítulo 17 quiero comenzar con este verso, y quiero que se acuerde de este verso. Al final vamos a volver a ello. Josué capítulo 17 verso 14. Las tribus de José. ¿Quiénes eran las tribus de José? Efraín y Manasés. Le reprocharon a Josué: ¿por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Fíjese bien, parece que ellos están diciéndole a Josué: Josué, Dios nos ha bendecido mucho, pero queremos más. Dios nos ha bendecido ricamente, pero queremos más. Hay una historia detrás de esta petición que quiero compartir con ustedes. No vamos a ir, voy a usar palabra de Dios. Todo lo que yo les diga está en la Biblia, y es una enseñanza, y voy a conectarla con una experiencia que yo tuve al principio de mi ministerio, para que conectemos la enseñanza que yo quiero compartirles hoy. Amados, esta enseñanza fue el parteaguas en mi ministerio, fue el parteaguas en mi vida.
nos cambió rotundamente al 100% cuando yo aprendí este concepto, esta enseñanza de la palabra de Dios, y espero que así como fue bendición a mi vida, sea una bendición para la vida de ustedes y para todos los que están en casa conectados a esta transmisión. Mis padres fueron pastores en la sierra de Oaxaca. Mi padre fundó muchas congregaciones en la sierra cuando no había carretera y teníamos que entrar a caballo o a pie. Y cuando ellos iniciaron su ministerio, mi padre no sabía leer y escribir. Él aprendió a leer y escribir con mi mamá y con la Biblia. Y Dios le dio la oportunidad de ser pastor. Él, como no fue a un instituto, no fue a una escuela, él contaba historias de la Biblia. Y cada vez que contaba historias era un tremendo predicador contando las historias de la Biblia. Y la palabra habla por sí misma, ¿verdad? Y el caso es que mi padre, cuando estábamos nosotros, mis 4 hermanos y yo, a ellos les pagaban en especie, les pagaban con verduras, les pagaban con animalitos, no tenían un salario, a veces alguna ofrenda, ¿verdad?, que le daban por ahí, pero allá en la sierra no hay muchos recursos. Entonces yo viví una extrema pobreza, y cuando digo extrema era extrema en realidad. A veces no teníamos para comer. Yo recuerdo a mi madre tomar unos huevitos, 3 huevitos y hacerlo con tomates, ¿verdad?, para que pudiéramos comer 7 personas. O recuerdo también haber ido a la escuela primaria y no íbamos sin desayunar, y a la hora del recreo esperar a mi madre ahí con ansias, porque ella traía tomates fritos y ese era nuestro manjar, nuestro desayuno. Cuando fui creciendo yo no tenía zapatos, yo usé zapatos de hule, y una de las características de este zapato es que traen mal olor a los pies, y además yo iba creciendo, 14, 15 años, cuando empieza uno a interesarse en las muchachitas, ¿verdad?, y quiere uno una noviecita. Imagínense los desprecios, las palabras que iban marcando mi vida. No solamente era ser pobre, sino ahora era el rechazo de los amigos por lo que no teníamos. Yo me acuerdo que una de las cosas que marcó mi vida, y de veras lo digo en broma a veces, pero es una verdad, es que la primer muchacha que yo le pregunté si quería ser mi novia, ella me dijo no, porque estás muy feo. Mentira de Satanás. Pero en mi mente yo decía, estoy feo. Cuando alguien me conocía, lo primero que miraba eran mis pies, los zapatos de hule, ¿verdad? Y me fui metiendo. Yo estudié la carrera de contaduría pública y yo ya iba a la escuela. Primero, no pude ir a la escuela que yo quería estudiar porque mis padres no tenían dinero para eso. Yo tuve que aprender un oficio para poder ayudarme y estudiar una carrera. Y tuve que estudiar en el Istmo, en Juchitán, Oaxaca. Ahí tuve que estudiar mi carrera. Estudié contaduría pública cuando a mí no me gustan las matemáticas. Yo quería ser abogado, pero no había la carrera de abogado ahí, así que mi padre me dijo, es todo lo que puedo darte. Así que estudié matemáticas, estudié contabilidad sin gustarme las matemáticas. Cuando yo estaba en la secundaria, yo gané hicieron un examen de matemáticas y yo gané el primer lugar, y el director me dijo, pues ahora tú nos vas a representar en el concurso nacional de matemáticas. Y le dije, sí, pero hay que llevar a las 2 muchachitas que estaban a mi lado porque ellas me dieron copia. Si no, no ganamos nada, porque yo no sé nada de matemáticas, ¿no? Y estudié ahí, y Dios me llamó al ministerio. Cuando Dios me llama, yo hago esta oración. Para esto es una historia muy larga y no quiero detenerme en detalles, porque yo me caso a los 19 años después de un fracaso con la persona con quien yo me iba a casar un mes antes. Ella destruye todo nuestro sueño, y luego lo encuentro teniendo relaciones con otra persona, y en la casa donde íbamos a vivir, en el lugar donde íbamos a pasar supuestamente nosotros nuestro matrimonio. Y yo me caso 8 meses después con la mujer que ahora es mi esposa, que fue un milagro de Dios, y veo el propósito de Dios ahí. Pero en un tiempo mi vida estaba tan mal, tan confundida, que yo estaba destrozado. Y en un campamento de jóvenes Dios me tocó, su Espíritu Santo me llenó, y yo salí de ahí diciendo, quiero ser pastor. Pero antes, cuando Dios me llamó al ministerio, yo decía, no, porque yo no quiero ser pastor para que mis hijos vivan pobres. Yo no quiero ser pastor para que no tengamos que comer, porque era la imagen que yo tenía de un pastorado, el pastorado de mi padre.
Era pobreza, era no tener zapatos, no tener comida. Y yo decía, no, yo no quiero ser eso, yo quiero ser empresario, yo quiero ser otra cosa, menos pastor. Y Dios me empuja y el Señor me llama, y cuando yo acepto, yo me rindo, amado, sin querer, solamente por obediencia, yo hago esta oración: Señor, está bien, acepto tu llamado y me resigno a ser pobre toda mi vida. Me resigno a que mis hijos no tengan zapatos. Me resigno a que no tengamos que comer. Y esa fue mi oración, porque eso me habían inculcado, porque eso había aprendido de mi padre. Y yo me voy a estudiar, etcétera, y tengo mi segundo ministerio en la ciudad, en un pueblito en Chiapas llamado Calera, Chiapas. Y la casa donde yo voy a vivir es una casa de lodo que se está cayendo. El templecito que teníamos era un templo que se está cayendo también de lodo. Hay 25 personas en la congregación, yo tengo 23, 24 años, pero yo estoy contento en la congregación porque yo acepté ser pastor y servir a Dios como mi padre lo hizo, sin esperar nada a cambio, y eso era algo bueno de mi parte. Pero nos pagaban, me acuerdo bien, 500 pesos cuando había 3 ceros, y tomábamos 100 pesos para nuestros diezmos y ofrendas, y 400 pesos los dividíamos entre 30 para poder comer. Un día mi esposa se levanta y me dice: Elías, ¿cómo me gustaría comer carne? No podíamos hacerlo, no había dinero para eso. Y yo oro, etcétera, y Dios nos permite ese día que nos regalaran 1 kilo de carne. Entonces mi esposa está preparando, iba a preparar, y me dice: faltan las tortillas. Yo estoy muy espiritual, le digo: si Dios nos dio 1 kilo de carne, nos va a dar 10 pesos para las tortillas. Así que yo salí a las calles de Calera y hacía esta oración: Señor, en el nombre de Jesús, que aparezcan 10 pesos aquí. Levantaba piedras para ver si debajo de la piedra había 10 pesos. Oré y recorrí las 4 calles de Calera y no encontré los 10 pesos. Así que yo regresé a mi casa, pero en ese trayecto yo iba recordando toda la pobreza que yo había vivido de niño. Iba recordando los días cuando mi padre nos tomaba de la mano y decía: oremos porque no tenemos que comer. Iba recordando cuando no tenía zapatos. Y yo llegué a la casa, esa casa de lodo. Estaba un árbol grande ahí, y antes de que mi esposa me viera, yo me tiré al suelo y le dije: Dios, no se vale. No se vale que mi padre haya muerto deseando tener una sala en su casa, porque él nunca pudo disfrutar de una sala. No se vale que por 30 años haya sido pastor y siempre anhelando: Elías, un día los voy a llevar a un hotel. Un día los voy a llevar a un hotel, porque íbamos a los eventos de nuestra iglesia y siempre íbamos con nuestra comida, ¿verdad? En el Istmo es totopo, queso y camarón. Íbamos y nos dormíamos en las bancas de los templos, porque no había para hotel. Y yo estoy recordándole a Dios ahí, enojado, frustrado, llorando: Señor, no se vale. Y entonces escuché a Dios decirme: Elías, el problema no soy yo, el problema eres tú. El problema es que tú no crees en la bendición. Y Dios me llevó a la luz de la palabra de Dios, me llevó a Génesis, y ahí empezó a revelarse algo que para mí es una enseñanza que donde quiera que voy la comparto, porque hay muchos de nosotros que somos salvos pero no bendecidos. La salvación es gratis, la salvación el Señor la ganó en la cruz del Calvario. No puedes hacer nada, no hay algo que tú hagas para decir: me gané el cielo. No, la salvación es la gracia de Dios sobre nuestra vida. Es la mayor bendición que nosotros hayamos obtenido. Pero después de salvarnos, Dios dice: yo te quiero bendecir. Pero muchos de nosotros, estaba yo así, no creíamos en la bendición porque es lo que me habían enseñado. Y amados, hoy en día yo creo, tú y yo necesitamos la bendición de Dios en nuestra vida. Yo cuando escribo algo siempre bendigo a la gente. En los devocionales que hacemos todos los días, yo bendigo a la gente y le voy a enseñar por qué. Porque eso cambió mi vida. Entonces cuando yo voy a Génesis, veo que Dios creó al hombre y a la mujer y lo puso, lo primero que hizo fue un paraíso. Y en medio del paraíso, dice la Biblia, Dios creó un huerto. Y ahí en ese huerto donde había ríos cristalinos, había árboles frutales de todo tipo, Dios puso al hombre y a la mujer
para que disfrutaran de la presencia de Dios, para que disfrutaran del río, para que disfrutaran de la belleza de la creación. Y la razón por la cual ellos fallaron y dejaron el paraíso fue porque ellos comieron algo que le pertenecía a Dios. Usted conoce la historia. El Señor les dice: aquí hay un árbol, la fruta de este árbol ustedes no pueden comer porque ese árbol me pertenece. Ahí se instituye lo que hoy conocemos como el diezmo. Esto es mío, dice Dios, no lo puedes comer, y puedes comer todo lo demás menos de la fruta de este árbol. Pero ¿qué hizo el hombre y la mujer? Ellos comieron lo que le pertenecía a Dios, teniendo tanto que comer. La ansiedad, la curiosidad, ¿verdad?, hizo que ellos tomaran algo que le pertenecía a Dios. Y amados, hasta el día de hoy, el error de muchos cristianos, hijos de Dios, la razón por la cual no somos bendecidos a veces en nuestra economía, en nuestra salud, es que nosotros comemos aquello que le pertenece a Dios. Y nosotros tenemos que entender este principio. Ahí está en el Génesis. Y bueno, Adán y Eva salen del paraíso, tienen hijos, y estos hijos, me imagino que alguna vez le preguntaron: oye, ¿por qué dejamos de vivir allá en aquel paraíso? ¿Por qué estamos aquí donde hay espinos, donde hay un trabajo arduo, donde ya no están los ríos cristalinos? Y yo pienso que Adán y Eva le contaron su testimonio de por qué salieron, porque vemos más adelante que Caín y Abel trajeron ofrendas a Dios, y Abel trajo una ofrenda como Dios lo había pedido, lo primero y lo mejor. Pero bien, el hombre pasa, el mundo se empieza a ver tanta maldad, dice la Biblia ahí en Génesis. Estoy narrando la historia de Génesis, y llegamos hasta Noé. El Señor decía: yo voy a destruir a este universo, voy a destruir a todas las personas, porque han caído a la maldad. Su pensamiento es solamente hacia la maldad. Pero dice la Biblia, Dios encontró en Noé un hombre justo, temeroso de Dios. Y el Señor le dice: Noé, vas a construir un arca, que el tamaño del arca es el tamaño del Estadio Azteca más la mitad. Era una empresa tremenda. Dios, le llama a Noé y le dice: te encomiendo esto para que te salves tú y tu familia, y para que prediques también a todo el pueblo para que se salven. Y la historia nos lleva al tiempo del diluvio, donde Noé se salva a él, sus hijos, sus nueras, su esposa, ¿verdad? Los animales de dos en dos van hacia el arca, y pasa el tiempo del diluvio. Hay tanta enseñanza en Génesis 6 acerca del diluvio, ¿verdad? Cuando Dios cierra la puerta del arca, amados, cuando Dios cierra una puerta, nadie más lo puede abrir. Pero cuando Dios abre una puerta, nadie más lo puede cerrar. Y Noé está ahí, y el primer día no llueve, el segundo día no llueve, al tercer día yo pienso que toda la población está diciendo: ya ven, les decíamos que Noé estaba loco, le decíamos: mira que le faltaba un tornillo en la cabeza. No, era pura mentira. Miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Y no llovía, pero al séptimo día empezó a llover. Siempre hay un séptimo día para nosotros. Hay ocasiones que estamos ahí y esperando en Dios, esperando las promesas de Dios, y no llueve y no hay bendición, y parece que nos estamos ahogando, y la gente se burla de nosotros. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está pasando con ustedes? Son unos mentirosos. Pero hay un día en que los cielos se abren y la lluvia de Dios desciende sobre nuestra vida, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia. Y ahí estaba Noé. Ahora, Noé termina el diluvio, parece que Dios se ha olvidado de Noé, pasa un tiempo, pero Noé sale, después de un tiempo, Noé sale y está Noé ahí. Ahora, amados, cuando Dios creó al hombre y la mujer, dice la Biblia que el Señor llamó a Adán y a Eva y los bendijo. Y les dijo: fructificad, multiplicaos y gobiernen sobre todas las cosas, sobre los peces del mar. Esa era la bendición de Dios. Y ahí Dios me dio mi primera lección que quiero compartir con ustedes. La bendición de Dios son palabras. La bendición de Dios son ¿qué? Palabras. Yo pensaba que eran dólares, yo pensaba que eran bienes. No, la bendición de Dios son palabras. Nada más que esas palabras tienen poder. Con esas palabras Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Entonces son palabras que llevan poder. Cuando Dios dijo fructificad, estaba dando una orden, pero estaba dando un poder, estaba creando algo. Esas palabras pueden traer a existencia algo que no existía.
Imagínense entonces, las palabras de Dios tienen poder. Amados, más que bienes, lo que usted necesita, lo que yo necesito, son las palabras de Dios que están en la Biblia. Esas palabras están allí, y las palabras de Dios traen bendición, traen poder para crear, traen poder para resucitar, traen poder para transformar. La palabra de Dios es poderosa. Entonces, lo primero que Dios hace y lo primero que Dios me enseña es: Elías, mi bendición son palabras, pero mis palabras traen poder. Así que es lo primero que yo aprendo. Ahora, ¿dónde veo esto? Cuando Dios llama a Noé, no hay nadie más en este mundo, es Noé y sus hijos. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 9 que Dios llamó a Noé y a sus hijos y los bendijo Dios. Noé tenía interacción con Dios. Noé hablaba con Dios. Y yo me pregunto, ¿por qué Dios tenía que declarar, tenía que hablar estas palabras sobre Noé y sus hijos, sobre Adán y Eva? Ahora está aquí Dios, y Dios llama a Noé, y la Biblia dice: y los bendijo Dios y les dijo, la misma oración: fructificad, multiplicaos y gobiernen. Y usted ya conoce la historia de Noé, porque pasado un tiempo Noé se emborracha, etcétera, maldice a uno de sus hijos, y llegamos hasta Génesis 12, donde Dios dice: voy a formar un pueblo, y voy a tomar a un hombre y le voy a decir: deja tu descendencia, deja tus familiares, deja tu tierra, tu parentela, y vete a una tierra que yo te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te haré famoso, y te bendeciré para que seas bendición. Y cuando vamos a Gálatas, encontramos que la bendición que Dios le dio a Abraham es la misma bendición que le dio a Adán y a Eva, es la misma bendición que le dio a Noé y a sus hijos: fructificad, multiplicaos y gobiernen. Ya llevamos 3 casos donde Dios está hablando, amados, y aquí encuentro mi segunda lección que yo aprendí en este tiempo con Dios. La bendición de Dios tiene que ser hablada, tiene que ser declarada por una autoridad. Ahora, cuando no había más autoridad que Dios, Dios bendijo a Adán y a Eva. Cuando no había más autoridad que Dios, Dios bendijo a Noé y a sus hijos. Cuando no había más autoridad que Dios, Dios bendijo a Abraham, le dio una bendición, y la bendición de Dios son palabras. Sígame en todo esto para que al final entienda lo que tú y yo necesitamos. La bendición de Dios son palabras. La bendición de Dios tiene que ser declarada por una autoridad. Ahora estoy entendiendo que yo necesitaba la bendición de Dios, pero yo esperaba que la bendición de Dios fuera una iglesia grande, que la bendición de Dios fuera un trabajo donde yo ganara mucho dinero, que la bendición de Dios, y eso son añadiduras, y eso son manifestaciones de la bendición de Dios. Pero yo puedo tener aquello, puedo tener muchos bienes y no ser bendecido, ¿sí? Hay mucha gente que conocemos que tienen todo el dinero del mundo, pero no tienen bendición, no tienen la bendición de Dios. Entonces, lo que yo necesitaba en sí era la bendición, eran palabras. Ahora, llegamos a Abraham, y en ese momento Abraham se convierte en un patriarca. Abraham tiene un hijo, o tiene 2 hijos, pero uno de ellos es el hijo de la promesa, Isaac. Y ahora Isaac ya tiene una autoridad que es su padre, y entonces Abraham bendice a Isaac. Isaac, dice la Biblia, amados, estoy narrando la historia que está en Génesis. La Biblia dice que Isaac, en tiempo de hambre, en tiempo en que había una sequía tremenda, Isaac no cometió el error que cometió Adán y Eva. Isaac tenía semilla, y lo que él hizo esto es semilla, y Dios da semilla para sembrar y pan para comer. El pan se come, pero la semilla, ¿qué? Se siembra. Y entonces él sembró, y dice la Biblia que cosechó al 100 por 1, y se hizo rico y muy poderoso, que hasta los filisteos le tenían envidia. Ahora, ¿qué tenía Isaac, amados? Él había sequía, había pobreza. Mucha gente estaba en una pandemia económica en ese entonces, pero Isaac sembró. Él no se come la semilla. Había la tentación de decir: pues no hay comida, me voy a comer estas semillas. Pero él siembra la semilla y trajo una cosecha al 100 por 1. Isaac empieza a ser bendecido en una manifestación económica. Le dio Dios poder también, se hizo famoso, y los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios, empiezan a tenerle envidia porque veían cómo él iba creciendo en su economía.
Ahora, notamos más esta enseñanza cuando llegamos a Jacob. Porque Jacob tiene 2 hijos. El primero de ellos, el primogénito, era Esaú. Y Jacob era al que no le tocaba la bendición. Ahora, Esaú está pensando, ¿qué es la bendición que nos va a dar nuestro padre? Palabras. Y él va a orar por nosotros y va a decir: fructificad, multiplicaos, gobiernen. Ahí está la bendición en la Biblia. Y entonces Esaú dice: la verdad es que no me interesa esta bendición. Eso es una oración sencilla, son palabras y la verdad no me interesa. ¿Sabes qué, Jacob? Te lo vendo. Te vendo mi bendición, te vendo la primogenitura por un plato de mole. Está muy rico eso y como a mí no me interesa, pues te lo vendo. No le dio importancia a la oración, no le dio importancia a las palabras. Y amados, este es un error que yo estaba cometiendo. Primero, escuche bien, en ese tiempo cuando yo estaba aprendiendo todo esto, yo no tenía una autoridad sobre mi vida. Yo no tenía un pastor que me pastoreara. Entonces yo decía, en nuestra organización tenemos un líder, pero el líder es más administrativo, no lo tomamos como un pastor para nosotros, etcétera, y la enseñanza que nos habían dado no estaba muy bien a ese respecto. Y entonces, si yo entiendo que la segunda enseñanza es que la bendición tiene que ser declarada por una autoridad, entonces lo que yo necesitaba era estar bajo autoridad. Lo que tú necesitas es estar bajo autoridad. Entiendes que tú eres una autoridad en casa, por ejemplo. Hay 3 instituciones que Dios ha creado. Él instituyó la familia y nos dio autoridad a los padres. Los padres somos la autoridad en la casa y yo como padre puedo bendecir a mis hijos porque yo soy autoridad. Entonces, cada vez que mis hijos salen de viaje, cada vez que ellos emprenden un nuevo negocio, cada vez que ellos toman un nuevo trabajo, yo llamo a mis hijos y yo los bendigo con la autoridad que Dios me ha dado. Yo doy palabras, que es la bendición, palabras. Y yo bendigo a mis hijos. Esta mañana mi esposa está compartiendo nuestras 3 reuniones allá en Oaxaca y yo le llamé a las 8 de la mañana, la llamé y le dije: te quiero bendecir. Porque mi esposa sabe que yo como autoridad, como esposo, yo puedo bendecir a mi esposa. Y Dios le dice un día a Moisés: Moisés, dile a Aarón y a sus hijos. ¿Quiénes eran Aarón y sus hijos? Los pastores del pueblo de Israel, los sacerdotes. Dios no le dice a Moisés: Moisés es el líder, Moisés es el presidente de la nación, pero Dios le dice: yo quiero que los pastores digan estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor te dé paz, Él sonría sobre ti. Y dice ahí en Números: y después de que Aarón y sus hijos pronuncien, declaren estas palabras, yo bendeciré a mi pueblo. Pero tiene que ser hablada, tiene que ser decretada, tiene que ser declarada por la autoridad. Amados, en la casa yo soy una autoridad para mis hijos, yo bendigo a mis hijos. De hecho, el pueblo judío hasta el día de hoy, el día viernes, los padres bendicen el papá bendice a la esposa y bendice a los hijos. Practíquenlo en su casa. Y va a ver usted cómo Dios dice: como tú eres una autoridad, yo respaldo tus palabras, yo respaldo tu oración. Y esto es lo que estaba haciendo Abraham con Isaac. Isaac lo hizo con Jacob. Ahora, criticamos mucho a Jacob, pero Jacob, amados, hizo trampa con tal de ganar una oración. Es una simple oración, pero esas palabras tienen poder. Pero esas palabras, amados, llevan un poder que pueden traer a existencia algo que no existía. Entonces lo segundo que yo hago en mi vida es: voy a buscarme un pastor a quien yo le rinda cuentas. Voy a estar bajo autoridad. Y ahora entiendo lo que es la iglesia. Nosotros componemos el cuerpo de Cristo y Dios te planta en una congregación y Él constituye a unos pastores. ¿Para qué? Tú vienes a la iglesia, vienes a alabar a Dios, vienes a escuchar una palabra, pero vienes también a recibir la bendición del pastor, la bendición pastoral. Y cuando el pastor te bendice, ¿qué son? Palabras. Pero esas palabras tienen poder porque Dios va a respaldar la bendición del pastor. Entonces cuando yo aprendí eso, yo fui con mi pastor, quien es ahora mi pastor, Felipe. Amados, yo vengo de una organización que no cree en eso,
que está en contra de eso, pero yo estoy creyendo a lo que dice la palabra de Dios. Yo voy con él y le digo: oye, yo quiero que seas mi pastor y te voy a rendir cuentas y voy a estar bajo autoridad, porque no tiene caso que yo sea parte de algo, que yo le diga a alguien: yo quiero que usted sea mi pastor, o Dios me plante en un lugar y yo no esté bajo autoridad, porque para que la bendición suceda, para que los cielos se abran, tengo que estar bajo autoridad. A esto le llamamos cobertura. Y me acuerdo el día que Felipe oró por mí. Había como 70 pastores que todos querían oración. Yo vengo de una organización que no cree en eso. Yo estoy allá al final de la lista y amados, yo tengo una congregación de 70 personas en ese tiempo. El lugar donde nos reuníamos goteaba. Era de lodo, seguíamos en pobreza. Pero yo estoy creyendo ahora la palabra de Dios, y entonces voy con Felipe y yo estoy al final, y Felipe está orando por cada pastor y se lleva como 10 minutos orando. Y yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué? Cuando llegue con nosotros ya pasaron 3 horas, vámonos, regresémonos a Oaxaca. Y mi esposa me dice: no, ya vinimos acá, ahora nos quedamos. Y donde manda capitán no gobierna marinero. Y ahí me quedé. 2 horas después Felipe llega con nosotros y hace una oración. Ya está cansado, ya no ora 10 minutos, hace una oración rapidísima, así como que no queriendo orar por mí, ¿verdad? Señor, bendice a Elías, Padre, y tal. Y yo no sentí nada, amados. No vi ángeles del cielo bajar. No tembló la tierra, ni tan siquiera mi estómago, aunque sea las amibas se hubieran movido, ¿verdad? Nada, no sentí nada. Simplemente fue una oración. Yo me enojé. Yo le dije a mi esposa: mira, tanto manejamos para llegar acá, y Felipe ora 1 minuto por nosotros, por los demás oró 10 minutos, por nosotros 1. Y yo iba en el camino enojado con ella. Te dije, le hubiéramos hablado por teléfono ya que orara, menospreciando ¿qué? Las palabras. Pero sabe, amados, cuando yo llego a nuestra congregación, algo pasó. No pasó nada en ese momento. No hubo una manifestación angelical. No hubo situación, ni tan siquiera me hubiera empujado o algo hubiera hecho. Pero nada, yo estoy ahí pensando: no hay efecto. Pero algo pasó en nuestra iglesia. Sucede que la iglesia empezó a cambiar, y de 70 llegamos a 100 miembros, y luego construí un edificio pequeño para 150 personas. El primer domingo que lo inauguramos, se llenó y había 150, pues tiré una pared y me fui al otro lado, y el otro domingo éramos 400 personas, y luego 1000, y luego 2000. Yo llegué a tener 6 reuniones el domingo en un edificio para 800 personas, y había una multiplicación. Y yo empecé: no tengo cualidades pastorales, no tengo, amado, yo soy un hombre muy tímido, muy callado, muy reservado. Venía con problemas, con basuras que el enemigo había puesto en mi mente, y yo tenía complejos, tenía ciertos problemas. Pero ahora estoy viendo la multiplicación, porque hay una bendición que Dios nos da: multiplícate. Y eso me lo dio para mis negocios. De repente yo quise poner una clínica en la ciudad de Oaxaca, a 28 kilómetros de la ciudad, y yo ya estaba creyendo en esto. Dios, yo sé que tú nos vas a bendecir, porque yo no quiero ser bendecido para acumular, yo quiero ser bendecido para bendecir. Y esa era mi promesa a Dios, y yo veo eso en la Biblia. Dios nos bendice para bendecir. Dios no nos bendice para acumular. Dios no nos bendice para que nosotros nada más disfrutemos, sino para sembrar. Y yo estoy ahora poniendo una clínica ahí, y éramos 2 empleados, entre médicos, enfermeras y su servidor. Y yo les tomo de la mano y le digo: vamos a orar. Y oramos y declaramos palabras de bendición sobre nuestra clínica. Pero está a 28 kilómetros de la ciudad, allá donde nadie puede ir. No había camino para entrar a nuestra clínica, y se me había acabado el dinero como para hacer publicidad. Así que yo les digo: vamos a crear la clínica, una de las clínicas más conocidas del estado. Y ellos me quedaban viendo diciendo: el pastor está loco. Que una de las más conocidas, a 28 kilómetros de la ciudad, sin publicidad. Así que cuando llega el primer paciente que llega ahí, yo le digo a todos: vayan allá al coche y ábranle la puerta, aunque sea. No tenemos más pacientes que uno. Y lo cargaron, lo llevaron a Cheslón, lo ponen ahí. Ese hombre sanó con la pura atención. Y ese hombre le dijo a otro, y le dijo a otro. 1994 atendíamos a 35,000 pacientes por año en nuestra clínica. Y empezaron a llegar de otros estados sin publicidad.
Y aprendí que cuando tú tienes la bendición de Dios, no importa la estrategia que tú tengas para tu negocio, no importa lo que tú hagas para algo, cuando tienes la bendición de Dios, Dios atrae clientela, Dios abunda, Dios multiplica, Él hace posible lo imposible. Y ahí estamos ahora. Ya aprendí a hacer negocios y Dios me empezó a bendecir. Al rato, si da tiempo, les cuento lo demás. Pero estoy ahora en Jacob. Jacob, amados, recibe la bendición de su padre haciendo trampas. Esaú se enoja, lo amenaza y Jacob tiene que irse lejos. Jacob no lleva nada, pero lleva algo muy importante. ¿Qué lleva Jacob? La bendición. Son palabras, pero tienen poder. Y llega con Labán. Labán era un hombre pobre, no podía pagar siervos, sus hijas cuidaban los animales. Y él al mes de que está allá, dice la Biblia que Labán le dijo: oye, ¿cuánto quieres ganar? Yo ya te puedo pagar. Pasan los años y Labán, un día Jacob dice: ya tu papá se ha hecho muy rico, y le dice a Lea y a Raquel: vámonos, vamos a regresarnos. Y Labán llega con ellos con Jacob y le dice: yo sé que por tu causa Dios me ha bendecido hasta ahora. Labán entiende que es la presencia de Dios en la vida de Jacob. Jacob no llevó dinero, no llevó bienes, no llevó una herencia. Jacob llevaba solamente una oración, pero esa oración tiene poder. Y donde Jacob llegaba, amado, cuando tú tienes la bendición de Dios, mire lo que pasó con Abraham y Lot. Ellos se separan y Abraham le dice: Lot, toma la tierra que quieras, escoge tú la tierra que quieras. Y Job escogió lo mejor de la tierra que había. Y Abraham dice: yo me quedo con lo que sea. ¿Por qué? Abraham está consciente: yo tengo la bendición de Dios. Y si yo tengo la bendición de Dios, no importa la tierra que yo tenga, Dios me va a bendecir ahí. Y Lot toma lo mejor. En el caso de Jacob, le dice a su suegro: dame los animales manchados, los pintos. ¿Qué posibilidad había de que animales nacieran así? Muy pocas. Pero ¿qué pasó? Como Jacob tiene la bendición de Dios, entonces los animales, él hace algo en la Biblia, yo todavía no le entiendo a eso, pero él pone como un palo ahí, que los animales veían ese palo y nacían pintos y todo. Yo le dije a mi esposa: yo no entiendo eso, pero mi esposa estaba embarazada de mi hijo Elías. Le digo: cuando veas un hombre guapo de ojos verdes, quédalo viendo, a ver si nace así. No funciona. Y los animales veían eso y nacían pintos. Labán llega y le dice: oye, pues ahora tú eres más rico que yo. En un año Dios le dio a Jacob lo que le había dado en 20 años a su suegro. Ahora él tiene, según lo que he estudiado, más de 520,000 animales. El suegro le dice: no, pues cambiemos, porque vamos no me gusta esto. Ahora dame a mí todos los pintos y quédate tú con los animales puros, los blancos, ¿verdad? Los animales sin mancha. ¿Y qué pasó? Que ahora se revierte la situación. ¿Por qué? Jacob tenía la bendición de Dios. En una ocasión iba yo a poner 2 ópticas. Tenemos un negocio de ópticas. Y le dije: Dios, yo voy a poner 2 ópticas. Una te la voy a entregar a ti. Todo lo que genere la óptica te lo voy a dar a ti. Y la otra va a ser mía. Bendice la mía. Y la tuya pues es tuya, ¿no? Todo lo que entre ahí te lo voy a dar. Pero yo fui un poco abusivo. Yo le di a Dios la que estaba más escondida por allá. Y la que estaba ahí en el llano, el Parque del Llano en Oaxaca, esa, la de mejor ubicación, esa era la mía. Y entonces hice la oración y pusimos las 2 ópticas. ¿Y qué creen? La mía no vendía. La de Dios, allá, la que yo le había dicho todo eso, era la clientela, llegaba allá. Y yo estaba apurado y le dije: Señor, no podemos hacer un cambio, porque te está yendo mejor a ti. Y Dios me ha dado tremendas lecciones en el mundo de los negocios, amado, y yo estoy aprendiendo esto. Acuérdense de dónde vengo, y ahora estoy sorprendido de lo que Dios me está enseñando acá. La bendición de Dios ¿son qué? Debo estar bajo autoridad. Y cuando yo estoy bajo autoridad y yo creo en las palabras, cuando yo diezmo, cuando yo doy algo y el pastor me bendice y él ora por mí, hay una oración de mi autoridad, yo simplemente tengo que creer por la fe que Dios va a abrir los cielos sobre mi casa. Dios va a abrir los cielos sobre mi empresa. Dios va a bendecir todo lo que yo haga o emprenda. No significa que no habrá problemas, no significa que no habrá fracasos, no significa que no habrá aflicciones. Esto es la tierra, mi amado. Allá en el cielo no habrá nada de eso.
Pero aquí en la tierra, dijo Jesús, van a tener aflicciones. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Esto es lo que aprendió Pedro. Cuando Pedro estaba fracasado porque había ido a pescar y no había pescado nada toda la noche, en 5 minutos el Señor le dijo: boga mar adentro, Pedro, tira la red. Y Pedro dice: Señor, hemos trabajado toda la noche, pero si tú lo dices por tu palabra, voy a echar la red. En unos minutos Pedro estaba llena sus barcas de peces. Ahora Pedro ya estaba contento: voy a ir con mi esposa y le voy a comprar ese vestido, voy a ir con mis hijos y les voy a comprar ese juguete nuevo, ya tengo dinero, voy a vender todos los pescados. Y Jesús le dice: sígueme, deja todo y sígueme. Señor, déjame disfrutar aunque sea un poco de lo que he trabajado. Señor, déjame disfrutar porque yo no tenía nada y ahora que tengo me pides que yo deje todo. Pero dice la Biblia: y dejándolo todo, le siguieron. Le voy a decir por qué. Porque Pedro pensó: si Jesús en 5 minutos hizo lo que yo no he podido hacer toda la noche, yo prefiero estar con aquel que bendice aunque deje la bendición. Escucha bien, amado, no te quedes con la bendición, quédate con quien te bendijo. Si Dios nos bendice, pégate a Él. Negocios míos han fracasado. Alguna ocasión me he quedado sin nada. Hace 3 meses pasé por una cirugía corazón abierto. No me lo esperaba, no estaba preparado. Había que pagar mucho dinero. Mi esposa tenía un ahorro que tuvimos que pasarlo ahí. Situaciones que yo no esperaba. Tenía planes de hacer otras cosas y ahora estoy en un hospital y diciéndole, ya no estoy reclamándole a Dios. Yo sé que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Hay ocasiones en que nos vamos a enfermar. Mi hermano hace unos meses murió de COVID. Oiga, ¿dónde está tu Dios? Ahí está Dios. Ahí estuvo Dios. Yo les puedo contar tantas historias, pero se trata de que ustedes capten este mensaje. Ahora Jacob, amados, tiene hijos y tiene un hijo a quien él ama, José. Y entiendo que Jacob bendice a su hijo porque él cree en la bendición. Porque cuando Jacob va a Egipto, Jacob va desnudo, encadenado como esclavo, lo llevan a Egipto, pero llega a la casa de Potifar y dice la Biblia que la casa de Potifar era bendecida porque José estaba ahí. Escuche bien, el negocio donde tú estás, la empresa donde tú trabajas va a ser bendecida, no por la estrategia de marketing, sino porque tú trabajas ahí y tú eres un hijo de Dios que lleva la bendición. Yo acostumbro ir a desayunar a un restaurante que en tiempo de pandemia estaba vacío. Yo le decía a mi esposa: qué bueno que no hay nadie porque así estamos más seguros, ¿no? En 15 minutos se llenaba. Y yo hablé con el administrador, le digo: me tienes que dar una comisión. Porque este restaurante se llena porque nosotros somos hijos de Dios. Y donde quiera que vayas, Dios va a bendecir todo lo que toque la planta de tu pie, porque eres una hija de Dios, un hijo de Dios que lleva la bendición de Dios. Yo tenía miedo a volar antes. Yo me subía a un avión y era una cosa de ansiedad, que yo decía: no, esto se va a caer. Luego veía al que estaba a mi lado, digo: sí se va a caer. Y yo no podía creer que este avión se pudiera sostener. Y ahora, amados, ahora digo, cuando yo voy a subirme a un avión, yo digo: Señor, yo sé que este avión no se va a caer porque yo soy tu hijo, tú me amas y tú me sostienes. Y a causa de mí, todos los demás van a ser bendecidos. Y tú debes creer eso, que tú eres bendición. México va a ser bendecido porque hay un remanente, hay un pueblo de Dios que amamos a Dios, que le creemos a Dios, que adoramos a Dios, que honramos a Dios. Y a causa de este pueblo de Dios, México va a ser bendecido. No es la estrategia. Monterrey va a ser bendecido, amados. Oaxaca va a ser bendecida porque tenemos la bendición de Dios. Jacob ora por José. Egipto es bendecido por José. José está en la cárcel y es prosperado ahí. José es llevado como vicegobernador o como gobernador de Egipto. Egipto es bendecido por José. Así que ¿qué hace José? Antes de que se muera su padre, José agarra a sus hijos, Efraín y Manasés, y va corriendo antes que le gane a alguien más de sus hermanos, y va corriendo con Jacob y le dice: por favor, bendice a mis hijos. Y Jacob hace esto, cruza las manos y bendice a Efraín y Manasés. Ahí está la bendición en la Biblia que Jacob le da a Efraín y Manasés. Años después llegan a la tierra prometida y dice Josué capítulo 17 verso 14, donde comenzamos: las tribus de José le dijeron a Josué:
¿Por qué nos has dado solo una parte del territorio? Nosotros somos numerosos y el Señor nos ha bendecido ricamente. Años después, aquí están y ahora son tribus poderosas. La tribu de Efraín eran la tribu que siempre iba al frente de cada batalla. Eran guerreros. Dios había bendecido a estas dos tribus porque Jacob dio la bendición. ¿Qué es la bendición de Dios? Palabras. Pero debe darla una autoridad. Por eso José llega y le dice: tú eres la autoridad, papá, así que tú bendice a mis hijos. Y esos hijos se convirtieron en unas tribus que ahora ellos dan testimonio. Dios nos ha bendecido hasta ahora. Iglesia, tú y yo vamos a necesitar la bendición de Dios en nuestra vida. La bendición de Dios, en tercer lugar, es resultado de la obediencia. No hay bendición si no hay obediencia. Quiero leerles dos pasajes de la Biblia y con esto terminar. Deuteronomio capítulo 11, versos 13 al 15. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, con pasión, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Éxodo capítulo 23, versos 25 y 26 en la Nueva Traducción Viviente dice así: sirve solamente al Señor tu Dios. Si lo haces, yo te bendeciré, dice Dios. ¿Con qué? Con alimento y agua. Y te protegeré de COVID. Te protegeré de enfermedades. Amados, nosotros creemos, y créame, yo soy muy responsable, uso cubreboca en nuestra iglesia, así como acá, todos tienen cubreboca, sana distancia, etcétera. Pero no creas que el cubreboca te va a proteger. Es Dios quien te protege. Para que un cubreboca te proteja bien, necesitas cambiarlo cada 6 horas. Y algunos tienen 3 semanas con el mismo. Y sabe que el virus es subatómico. Y el virus se está deshilando ya el cubreboca, ¿verdad? ¿Sabe qué ve el virus? Ve hoyos grandes, huecos grandes. Entra y sale, amado. No creas que estás bien protegido. Dios te va protegido. Dios nos protege. Los hermanos que partieron, Dios no los protegió. Claro que sí, Dios los anhelaba tanto que ahora están con el Señor. A Dios no pierde el control nunca. Siempre tiene el control. Y ahora dice Dios: si tú me sirves, si tú me obedeces, creo en la bendición de Dios, amados. Yo he diezmado 27 años tengo de que esto pasó. 27 años que yo estaba en una casa de lodo. 27 años que yo tenía que limpiar baños para como un parte de mi ministerio, destapar baños y excusados. 27 años que mi mentalidad era solamente, pues esto, nos resignamos a vivir así. 27 años que cambiamos en nuestra organización. Jamás una iglesia había crecido tanto. Ahora tenemos 60 congregaciones en la ciudad de Oaxaca y 23 congregaciones fuera de la ciudad de Oaxaca. Sin habilidades, sin tanta cosa que yo pudiera tener, amados, solamente porque la presencia de Dios está ahí, solamente porque Dios ha sido bueno, es bueno y será siempre bueno, por la fidelidad de Dios. Porque cuando Dios dice: ¿sabes qué, Elías? Cuando tú me crees, al que cree todo le es posible. Y yo empecé a diezmar a mi autoridad, y empecé a diezmar ahí con Felipe. Hace unos días yo estaba con Mario en León y le llevaba mis diezmos, y yo persigo a Felipe. Cuando yo le deposito, amigos que están en casa, cuando depositen, pidan la oración, pidan la bendición. Yo le digo: Felipe, y lo ando buscando, ¿verdad? Hasta que me contesta, y él dice: ¿para qué? ¿Por qué me llamas? Porque ya te deposité, yo ya entregué mis diezmos, pero quiero tu bendición. Yo quiero esas palabras, porque para mí esas palabras, tú eres mi autoridad, esas palabras van a desatar la bendición de Dios en mi casa. Y le digo a mi iglesia: cuando ustedes vienen, escuchan la palabra de Dios, vienen a alabar a Dios, pero cuando nosotros damos para ser bendecidos, amados. Pruébame, dice Dios, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré
bendición hasta que sobre y abunde. Y cuando se ora por la bendición de lo que damos, sabe que estamos desatando los cielos. Dios desata los cielos sobre nuestra vida. Yo lo creo así, porque eso cambió mi ministerio, porque eso cambió mi vida. Y de repente, amados, yo tuve que soltar todos mis ahorros que yo tenía. Una vez llegó un hombre a pedirme trabajo. Le digo, no tengo. Yo había ahorrado 13,000 pesos para mis vacaciones, mis primeras vacaciones que iba a tomar en toda mi vida. Este era un pastor que tenía 5 hijos y no tenía que comer. Y yo le dije, ¿qué puedes hacer? Me dijo, soy impresor. Yo había fracasado 14 veces en 14 negocios. Y le digo, ¿y con cuánto pones una imprenta? Y me dijo, con 13,000 pesos. Y era la cantidad que yo tenía ahorrada. 1994. Y Dios me dijo, entrégale ese dinero. Y yo me enojé, amados. Eran mis primeras vacaciones. Y entonces tomo los 13,000 y le digo, mira, aquí está, te lo regalo, haz lo que quieras, aléjate de mí, ya no me vuelvas a ver, me has quitado mis vacaciones. Este hombre salió de mi oficina y ahí volvió a regresar y me dice, pastor, el negocio va a ser de los dos. Y yo le digo, hey, he fracasado 14 veces en 14 negocios. Dios no me llamó a hacer negocios. Así que vete, tú pon lo que quieras, haz lo que quieras. No quiero ser socio. Pero él dijo, no, pastor, va a ser de los dos. Y se fue. Noviembre. En diciembre él llega. Hay una crisis en México, en nuestro país. Él llega y me dice, pastor, vengo a hacer cuentas del negocio. Y yo dije, no, este quiere más dinero. Seguramente quiere dinero. Ha pasado un mes. ¿Qué utilidad podemos tener? Y no lo quería recibir, pero pasó. Y entonces me dice, pastor, aquí le entrego 30,000 pesos de lo que hemos ganado este mes. Esos son de usted. Yo le digo, a ver, vamos a hablar de nuestro negocio. Que ahora sí es mi negocio, ¿verdad? Ese negocio, yo no tenía en casa, yo vivía en un cuarto 4x4. Mes de diciembre me dio utilidad, mes de enero me dio utilidad, mes de febrero yo compré mi primer casa, que vendí después y construí una casa que después la sembramos en la iglesia por un cambio que tuvimos de auditorio. Todo lo que tú das, el Señor lo multiplica. Todo lo que tú siembras es una semilla que se convierte en bendición. Escúchame bien, no es para ti nada más. Porque lo que Abraham diezmó a Melquisedec, bendijo a Isaac, bendijo a Jacob, bendijo a José. Porque lo que tú siembras hoy, bendices a tus hijos. Yo tengo una congregación de mucha bendición en Oaxaca, muy parecida a esta en el número de personas. Y muchos piensan que es un trabajo mío. No, yo estoy cosechando lo que mi papá sembró. Todo lo que él hizo en la sierra de Oaxaca, todas sus lágrimas me están bendiciendo a mí. Todo lo que tú siembres hoy, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos lo van a cosechar. Yo quiero invitarte a que le creas a Dios. Él quiere bendecirte. Y en esta temporada en que no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si la pandemia va a terminar o no, el Señor me dice aquí en Éxodo, yo te voy a bendecir, que dice con alimento y agua, y te voy a proteger de enfermedades. Y si fuera poco, en el verso 26, no habrá en tu tierra ninguna mujer que pierda su embarazo o sea estéril. Te daré una vida larga y plena. ¿Cuánto quieren eso para su vida? Les invito a ponerse de pie. Quisiera hacer una pequeña oración con ustedes. ¿Cuánto quieren la bendición de Dios? La que enriquece. No te confundas. La que Dios, la palabra que Dios te dé. Porque a veces la bendición de Dios no llega de manera material, pero llega en amor, en gozo, en alegría, en paz, en salud. El oxígeno que tú respiras es una bendición de Dios. Yo aprendí 2 cosas. Con mi hermano yo gastaba 18,000 pesos diarios en oxígeno. 18,000 pesos diarios. Durante 2-3 semanas que él estuvo enfermo, 18,000 pesos diarios. Yo hice cuentas. Dios, si tú me cobraras el oxígeno que me das cada día, yo no tuviera dinero, me moriría. Pero Dios te da el oxígeno, bastante oxígeno para que tú respires todos los días. Somos o no somos bendecidos.
la protección que Dios te da. O alguna vez me amenazaron a mí y quise tener guardaespaldas hace 30 años. Y yo tenía miedo porque me estaban amenazando mucho. Y entonces le pregunto a un amigo: oye, ¿con cuántos guardaespaldas puedo andar más o menos seguro? Me dicen: con 4 bien preparados, y tienes que pagarles 25,000 pesos a cada uno. Y dice, pero me dijo él: pero si te quieren matar, te van a matar de todas maneras. Yo: con 4 y mal. 100,000 pesos mensuales más 18,000 pesos diarios. Y Dios dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y gratis. Cristo pagó en la cruz. Cristo pagó en la cruz para que tú seas bendecido. Así que esta mañana dale gracias a Dios por el oxígeno que respiras. Dale gracias a Dios por la alegría que hay en tu corazón. Dale gracias a Dios por la familia que tienes. Dale gracias a Dios por la ciudad que tienes. Dale gracias a Dios por la iglesia donde Dios te ha plantado, por los pastores que tienes, y recibe la bendición de Dios sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a esta gran familia. Bendigo a sus pastores, hombres, una familia que tú has plantado aquí para bendecir a Monterrey. Bendigo a esta gran familia, Padre. Yo sé que tú abrirás los cielos sobre ellos y derramarás bendiciones hasta que sobre y abunde sobre sus vidas. Habrá paz, habrá gozo, habrá alegría, habrá transformación, habrá vida plena. Oh Dios, nos protegerás de enfermedades y sobre todo, Padre, abundarás en nosotros. Nunca faltará tu provisión. Suplirás todo lo que nos haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, por ser ese Padre tan amoroso, tan rico en misericordia. Gracias por amarnos. Gracias sobre todo, Padre, por enviar a Jesús, a tu Hijo, Señor, a morir por nuestros pecados, Padre. Gracias por salvarnos. Gracias porque somos perdonados y no vivimos con culpas. Gracias, Padre, por bendecirnos. Te amamos, oh Dios, y yo te pido que bendigas a este pueblo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bendiciones, familia.